El día de hoy vamos a presentar la técnica de ensayos no destructivo avanzada, ondas dirigidas por sus siglas GWT. Nuestro equipo está conformado por Evis Corrales Julio, Haider Bautista y Daniel Saín Flores. Las ondas guiadas consisten en ondas ultrasónicas que son transmitidas por una estructura que se propagan a lo largo de una estructura confinada y guiada por sus límites geométricos. El funcionamiento de esta técnica, al igual que las ondas de ultrasonido corrientes, funcionan de la misma manera. Sin embargo, en este caso se tienen en cuenta unos patrones de guía y también las geometrías como valores de parámetros iniciales. La técnica GWT se utiliza para controlar, encontrar la ubicación del defecto y estimar el tamaño del defecto, utilizando el tiempo de llegada y la amplitud de la señal ultrasónica, respectivamente. La frecuencia de funcionamiento de esta técnica suele ser baja, entre 5 a 250 kHz, en comparación con las pruebas ultrasónicas ordinarias, las cuales suelen ser bastante altas. El principio físico de esta técnica consiste en las ondas electromagnéticas o de sonido, las cuales tienen una pérdida mínima de energía al restringir la transmisión de energía en una dirección. En este caso, la velocidad de propagación de las ondas es determinada por la densidad, las constantes elásticas, el módulo de elasticidad y la relación de Poisson. Esto puede verse afectado por propiedades como la anisotropía, heterogeneidades, variación de la temperatura, tensiones residuales o tensiones aplicadas externamente al material. El sistema utilizado para esta técnica consiste en el que vemos a continuación. Como tal, es necesario tener el sistema a computadora portátil. Vemos este ejemplo del modelo MSS 3030R y con un sistema de sondas MSS como el que se muestra a continuación. El sistema incluye un dispositivo que en modo electromagnético genera y recibe ondas ultrasónicas que se propagan en la estructura a realizar análisis de ondas guiadas a largas distancias. Es necesario también tener un software en específico proporcionado por el manufacturero de la compañía. En este caso, este modelo en específico tiene un software MSS instalado, el cual funciona como recopilador de datos a través de un puerto USB o algún tipo de memoria interna. Este analiza los datos y genera un informe de inspección o para poder analizar al momento de realizar la prueba. Ya por último, el instrumento genera entonces impulsos electrónicos de corta duración de amplitud modulada que se transmiten a las sondas MSS y luego se detecta el voltaje inducido por las ondas guiadas que pasan a través de la sonda. Para esta técnica es necesario también conocer la distancia máxima de la inspección, debido a que no siempre las ondas van a tener un alcance, y para esto debemos saber cuál puede ser la distancia máxima de inspección y a qué distancia en dirección axial puede realizarse el sistema, el examen. Hablando un poco más acerca de la distancia de inspección que permiten los equipos, la respuesta principalmente se basa en la capacidad que tenga el sistema. Con esto me refiero a la fuerza de las ondas generadas en torsión o longitudinalmente y en qué medida estas pueden reducir la generación de ondas asimétricas, por ejemplo, las ondas de fricción. Entonces, otros parámetros como el tamaño
del defecto, la presencia, el tipo de aislamiento, la profundidad en la que se encuentra enterrada la tubería, o ya sea la naturaleza del suelo que está alrededor de la tubería o el nivel de compactación que tenga esta, van a afectar a la distancia que tenga el equipo al momento de realizar el procedimiento. Entonces, a continuación un video que muestra el funcionamiento de este tipo de ensayo. Entonces, Mistras es pues una fuente pues de solución de protección de activos en los servicios de inspección ultrasónica, en la cual pues utilizan este tipo de ensayo para escanear en gran volumen estas tuberías por medio de este anillo traductor, el cual es utilizado, en el cual se usan las ondas de sonido de baja frecuencia a través de lo que sería la tubería. Aquí podemos observar cómo funciona y este puede detectar y registrar los daños ya sea de corrosión o de erosión, y es una técnica utilizada de forma remota, en la cual pues podemos inspeccionar los daños que ocurren en la superficie interna y externa de la tubería. Esto pues lo que permite es reducir los costos generales de inspección, y Mistras recomienda la utilización de esta herramienta para poder inspeccionar y verificar que todo esté funcionando efectivamente con las tuberías. Entonces tenemos aquí algunas de las normas relacionadas con lo que sería la aplicación de esta técnica. Tenemos la E2775 del 2023, la cual pues es una práctica estándar para pruebas de ondas guiadas de tuberías de acero mediante traducción de un efecto de piezoeléctrico, y el caso de la ASTM E2929, que es la prueba de onda guiada de práctica estándar de tuberías de acero con traducción magnetostrictiva. Entonces, el parágrafo de la norma E2929 nos habla acerca de que esta evalúa el estado de las tuberías principalmente para poder establecer la clasificación de la gravedad de los defectos aplicados, aplicando pues lo que sería esta técnica en un rango típico pues de frecuencia de 10 a 250 kHz, y la cual se desplaza a lo largo de la tubería. Entonces pues las reflexiones son generadas por el cambio en el área de la sección transversal o la rigidez local de la tubería, o ambos. Entonces también contamos con que el dispositivo de transducción fijado alrededor de la tubería genera ondas guiadas que se van a desplazar por lo que sería pues la pared de la tubería. Entonces la dirección de propagación de las ondas se controla o puede ser en ambas direcciones simultáneamente. Este examen pues localiza las zonas de reducción de espesor o espesores y proporciona pues una calificación de la gravedad en cuanto a la extensión de los daños que se presenten en la tubería. Bueno, aquí vemos un ejemplo de los resultados de la inspección ultrasónica mediante el uso de accesorios DAT y TCG. Esto nos permite obtener las curvas DAT y TCG, en las cuales normalmente se utilizan al menos dos reflectores de referencia, y vemos entonces cómo es el comportamiento de los diferentes picos de los ecos ultrasónicos, en donde esto se debe tener en cuenta para su posterior análisis e inspeccionar si el ruido es coherente o incoherente,
y así identificar las señales correspondientes a los reflectores de referencia, ya sea por las características de la señal o de forma visual. Posteriormente vemos un ejemplo de cómo luce o cómo se representan los datos típicos recolectados de una prueba en dos casos diferentes, de forma normal y basados en el sonido del medio ambiente. En este caso, el ejemplo está basado en la norma que vemos en pantalla, en donde nos muestra cómo es esos resultados típicos, que normalmente estos resultados son graficados en escala logarítmica, y así identificar de los ejemplos pues que corresponde un sonido coherente o incoherente y de forma o general o basado en el medio ambiente. Esta serie de gráficas nos muestra un claro ejemplo de cómo se detectaría una pieza basado en los diferentes cambios de espesor al momento de realizar la inspección. Entonces bien, aquí vemos que en estas gráficas se hace una relación amplitud-distancia y los resultados de edad se tienen en cuenta dada la torsión longitudinal y el modo de inflexión, los cuales pues nosotros vemos que a medida hay un área más específica de reducción, vemos diferentes picos, en este caso más altos, y en específico se tiene que tener en cuenta que hay una comparación con la reducción total de un área, de un diámetro o un espesor. En esta imagen tenemos otro ejemplo que nos da la norma, en la cual vemos los resultados de un escáner tipo A y en la parte de abajo de un tipo C. En la parte de arriba son los resultados de orientación circunferencial. Esto basado en la realización del ensayo. Con respecto a las ventajas y desventajas de esta técnica, se tiene que tener en cuenta entre las ventajas la detención rápida de degradación en servicio, ya que este equipo nos permite obtener un largo alcance dependiendo del equipo y de la potencia con la cual se programe. También se puede determinar la detención de pérdida de metal interna o externa, hablando puntualmente de tubería, y esto también nos lleva a la reducción de los costos de acceso, ya que normalmente las líneas aisladas, como una mínima remoción del aislamiento, se tiene en cuenta que hay tuberías que están de forma subterránea, por ende el acceso es limitado y este equipo nos permite analizar ese tipo de líneas de tubería. También se tiene que tener en cuenta los datos que nos arroja, ya que como es un equipo de alta tecnología, los datos arrojados los podemos almacenar en el computador y los podemos automatizar para de cierta forma generar un protocolo basado en los resultados que nos arroje el equipo. Con respecto a las desventajas, pues la primera es la interpretación de los datos. Se obtiene una serie de datos, pero la interpretación de ellos depende de gran medida de la persona que utilizó el equipo. También tiene una limitación con respecto a encontrar pequeños defectos por picaduras, también una limitada presencia en soldaduras debido pues al reflejo del 20% de la señal. También no es tan eficaz para inspeccionar áreas cercanas a los accesorios y entre otras desventajas. Gracias.